Me has oído decirlo algunas veces en mis videos de terror. Y si lo expreso, es porque esta frase tiene mucha lógica y sentido. Témele más a los vivos que a los muertos. Pongo sin miedo la mano al fuego a la hora de decir que el ser más peligroso, maligno y que supera por mucho a los fantasmas y a los demonios en el factor miedo, es el ser humano. Bien lo decía mi difunta abuela. Un fantasma no te puede hacer nada más allá que provocarte diabetes por el susto. Pero en cambio, un humano te puede lastimar e incluso matar. Y en esta noche lo aprenderás muy por las malas, esta enseñanza. Si viste mi video donde relataba la historia de Polybius, sabrás que yo dije que ni los videojuegos se escapan de las polémicas. Y es que con cada año que pasa, nuevos escándalos surgen relacionados a ellos. Noticias en donde varias cabezas de chorlito cometen accidentes por querer replicar algo que vieron en un juego de video. Anécdotas sobre jóvenes asiáticos que pasan hasta 20 horas jugando sin parar. Personas que se quitaron la vida al no poder superar el último nivel del juego que los tenía tan enviciados como la droga más potente. Pero todos esos escándalos quedan cortos ante lo que te voy a contar esta noche. Pero antes que nada, y como digo siempre, si eres una persona que se perturba fácilmente, que le afectan este tipo de historias, aún estás a tiempo para marcharte. Si te quedas, te recomiendo discreción, puesto que lo que estás por ver es horrible. Estás advertido. Pero antes, juguemos un pequeño juego. Una fotografía puede parecer inocente o inofensiva, hasta que te enteres de la historia que tiene de trasfondo. Esto seguro lo sueles ver mucho en TikTok, con las fotos con un contexto oscuro. Esto es algo similar, solo que multiplicado por 100. Mira bien esta foto, que a simple vista no parece ser nada del otro mundo. Memorízala bien. Dentro de poco la volveremos a ver. El chico que ves en pantalla es Daniel Petri. Su historia, que impactó no solo a Latinoamérica, sino al mundo entero, comenzó en el ya lejano 2007 en Santa Catarina, Brasil. Petri en aquel entonces tenía 16 años, y para aquellos que lo conocieron en persona desde su infancia, lo describen como un energúmeno, un indeseable, un chico muy temperamental, antisocial y muy agresivo. Sus padres incluso lo habían llevado al psicólogo, pues ya no sabían qué hacer con él. Y a pesar de que Petri se asistió a sus primeras sesiones con entusiasmo, al poco tiempo se aburrió y dejó de asistir a sus citas, y eventualmente a la escuela también. La solución que sus padres optaron para él fue simplemente desatenderlo. Esto claramente tuvo consecuencias aún más negativas sobre el joven. Hasta donde se sabe, Daniel se pasaba todo el santo día escuchando música y viendo televisión. Pero como era de esas personas que se aburrían fácilmente, al poco tiempo se cansó de eso. Y en una noche navegando por internet, se encontró con un videojuego de género MMORPG de multijugador en línea llamado Tibia, que en aquel entonces contaba con más de 800 niveles. Mientras Daniel se adentraba en este juego, comenzó a conocer a varios usuarios, entre ellos a Gabriel Kun, un chico de 12 años que, para variar, era su vecino. Gabriel Kun era todo lo opuesto a Daniel. Él era un chico estudioso, amable, de familia estable y obediente. Era amante de los videojuegos y pasaba sus tardes jugándolos después de terminar sus tareas. Uno de los juegos al que más era adepto era precisamente Tibia, en donde poco tiempo después, por los azares malditos del destino, se topó con Daniel Petri. Estos dos iniciaron un chat únicamente para saludarse, y ese mismo día comenzarían una pequeña amistad a través del videojuego. La madre de Gabriel no estaba de acuerdo con la nueva amistad de su hijo, pues ella era conocedora de lo violento que era Petri, y en reiteradas ocasiones le pedía a Gabriel que dejara de escribirse con Petri, pero su hijo no la obedeció esta vez. Sin embargo, recuerda, cuando tu familia te pide que te alejes de ciertas amistades, es por algo. El joven Kun aprendió esto a la mala. En julio del 2007, Gabriel le pidió dinero prestado a Daniel para unas mejoras de su personaje. Ojo aquí, dinero del juego, no real. Era esa época en donde si querías volverte más poderoso en un videojuego, debías jugar mucho y no desembolsar en tarjetas de Play Store como pasa hoy en día. Daniel le prestó la humilde cantidad de 20,000 Gold Coins, bajo la promesa de que el dinero le fuera devuelto apenas Gabriel alcanzara la cantidad bajo un tiempo limitado. Kun aceptó, y sin saberlo,
había hecho un trato con el diablo. El lunes 23 de julio del año 2007, a eso de las 9 de la mañana, Daniel y Gabriel se encontraban jugando una partida online como de costumbre. Sin embargo, dado que Gabriel contaba con mejoras, venció a Daniel, lo cual provocó la furia de este último, alegando que le había hecho trampa y le exigió que le regresara su dinero. Pero Gabriel se negó, pues aún no contaba con esa cifra tan elevada, haciendo que Petri se enojara aún más. La gota que colmó el vaso y que terminó con la poca paciencia que le quedaba a Daniel Petri fue que después de una fuerte pelea por chat, Gabriel decidió eliminarlo de su lista de contactos. Pero poco sabía el joven Kun que esto sería lo peor que pudo haber hecho en su joven vida. Daniel Petri, completamente enloquecido y cegado por la furia, tomó su teléfono celular y llamó a su madre para preguntarle hasta qué hora vendría a casa. Tras recibir la respuesta, y cerciorándose de que ni el hermano mayor de Gabriel ni sus padres estuvieran presentes, Petri se dirigió a la casa de Gabriel Kun para ajustar cuentas. ¿Te acuerdas de esta imagen que te mostré al principio? Es una de muchas que se tomaron del caso de Daniel Petri. A simple vista no parece nada del otro mundo, pero aquí lo que te comenté. Cuando te enteres de los hechos, desearás quedarte con la perspectiva que tenías hace unos segundos. La imagen está incompleta. La otra parte no te la puedo mostrar sin una gruesa capa de censura encima. La razón: a los pies de esta se encuentra el cuerpo desmembrado de Gabriel Kun. Cuando dije que Daniel Petri se dirigió a la casa de Gabriel para ajustar cuentas, me refería a que fue a su casa con el único fin de matarlo, o cuando menos, la idea inicial era hacerle mucho daño. Petri tocó la puerta de la casa de Gabriel, quien, repito, se encontraba solo en casa. Cuando Gabriel se asomó por la mirilla de la puerta y se percató de que era Petri, este se asustó al principio, pero Daniel lo calmó diciéndole que solo quería hablar para disculparse de su comportamiento. Como eran amigos entre comillas, Gabriel bajó la guardia y le abrió la puerta a su asesino. Apenas la puerta se abrió, Petri derribó a Gabriel y comenzó a golpearlo brutalmente. El joven Kun se intentó defender, pero dado la diferencia de edad y de anatomía, no fue muy difícil para el agresor someter a su víctima. Daniel Petri arrastró a Gabriel hasta su alcoba. El chico no puede hacer otra cosa más que suplicarle a Daniel que lo dejara en paz. Una vez llegaron a la habitación del joven Kun, Petri lo desnudó y comenzó a abusar sexualmente de él. Gabriel gritaba y lloraba sin parar, pero esto solo alimentaba el sadismo de Petri, quien se reía como un desquiciado. La violación fue tan brutal que las sábanas del joven Kun se mancharon de sangre. Cuando Petri se disponía a irse, Gabriel lo amenazó con acusarlo con sus padres y de poner una denuncia en su contra. Daniel, consciente de que esto lo metería en problemas, envuelto en su locura, decidió acabar con la vida de su vecino. Desesperado, Petri, quien ahora se había vuelto un asesino psicópata, jaló el cable de energía de uno de los aparatos electrónicos que tenía Gabriel en su cuarto. Lo enroscó alrededor del cuello del joven Kun y comenzó a tirar de él, más y más, hasta que por la falta de oxígeno, Gabriel se desmayó. Pensando que había muerto, Petri se dio cuenta de otro problema. Aparte de agresivo, cobarde y lunático, Petri era un completo imbécil, pues se le olvidó algo importantísimo, incluso más que el asesinato en sí. ¿Dónde y cómo deshacerse del cuerpo? ¿Cómo eliminar la escena del crimen? Pensando en dónde esconder el cadáver de Gabriel, Petri optó por esconderlo en una especie de cuarto pequeño tapado por una trampilla que se encontraba arriba de una puerta de los pasillos de la casa. El ahora asesino Petri fue por más cable con la intención de subir el cuerpo de su ex amigo hasta aquella trampilla. Pero más temprano que tarde se enteró de que su efímera fuerza no le permitía subir el pesado cuerpo de Gabriel. En su impotencia, Daniel Petri pensó que la solución era aligerar el cuerpo del joven Kun, y para ello era necesario partirlo a la mitad. Buscando por toda la casa, encontró en el garaje de la familia Kun un serrucho o sierra, depende de cómo le digan en tu país, y en la cocina tomó el cuchillo más grande que había. Herramientas en mano, Daniel se dirigió nuevamente hasta donde se encontraba Gabriel, que vuelvo y te repito, aún estaba vivo. Con la ayuda del cuchillo, Daniel Petri comenzó a cortar una de las piernas del joven Kun, quien al de pocos segundos recuperó la conciencia al sentir un dolor inmenso, solo para ver con horror
cómo Petri mutilaba una de sus piernas. Entre gritos de dolor y llanto, Gabriel le rogaba a Petri que se detuviera, que no diría nada ni lo acusaría. Pero estas palabras para el ahora psicótico Petri ya no valían nada. De hecho, hicieron todo lo opuesto. Daniel comenzó a cortar más rápido y más fuerte mientras se reía. La pérdida masiva de sangre provocó que el joven Kun se desmayara debido a un shock hipovolémico, mientras el loco de Petri seguía cortando, disfrutando cada chorro de sangre que arrojaba el cuerpo de su víctima, con cada nuevo corte que hacía. Una vez llegado al hueso, con la ayuda del serrucho, consiguió partirlo, y varios tajos después, el cuerpo de Gabriel Kun había sido dividido en dos. Ahora que Gabriel era más ligero, Petri reintentó llevar a cabo su plan inicial de subirlo hacia aquella trampilla, pero se dio cuenta de que ni aún así podía conseguir subirlo más allá de unos cuantos centímetros del suelo. Completamente harto y dándose por vencido, decidió terminar de una vez con el sufrimiento del joven Kun, enterrándole el cuchillo de cocina en el pecho, y con la sangre que brotó del mismo, dibujó un logo del juego Tibia por todo el abdomen y el pecho de Gabriel. Acto seguido, con un cinismo infinito, Daniel Petri se fue de la casa de Gabriel. Se lavó las manos y se puso de nuevo a jugar videojuegos, como si nada de lo que hizo hubiera ocurrido. Las horas pasaron y el hermano mayor de Gabriel, Guillerme, llegó a casa, pero lo que vería dentro de la misma, sin duda lo perseguirá por el resto de su vida. La primera cosa rara no la detectaría con la vista sino con el olfato, pues la casa tenía un olor muy desagradable e intenso. Pensando quizás que era comida echada a perder, entró, solo para darse cuenta que en uno de los pasillos de la casa encontraría el cadáver mutilado de su hermano boca abajo, encima de un gran charco de sangre ya a medio secar. El chico solo pudo gritar horrorizado y salir corriendo de la casa a pedir ayuda. Un vecino que pasaba por la zona lo escuchó, y tras ver lo pálido que se encontraba el joven, decidió echar un vistazo dentro de la residencia Kun. Cuando el hombre entró, visualizó lo mismo que Guillerme. La mitad del cuerpo de Gabriel se encontraba amarrado en cables, boca abajo, en una posición conocida como de cúbito prono, encima de un gran charco de sangre. El hombre salió de la casa y llamó rápidamente a la policía. Los agentes acordonaron la zona y analizaron el cuerpo de Gabriel. Le dieron vuelta al tronco y pudieron ver con horror la expresión facial que el niño tenía. A pocos metros, y casi como si se tratase de una película snuff, vieron un rastro de sangre en otro de los pasillos, que los condujo a donde se hallaban las piernas de Gabriel, junto con el serrucho con el que previamente Daniel Petri lo descuartizó. Y sí, si te lo estás preguntando, hay fotos del crimen en internet. Las puedes buscar sin tener que entrar a la Deep Web o a otros foros de dudosa procedencia. De hecho, las estás mirando ahora mismo, solo que obviamente completamente censuradas por las políticas de la plataforma. Aún así, y tómalo como un consejo de amigo, no las busques, ya que de verdad son muy fuertes. Cuando la policía registró el resto de la casa en busca de pistas que dieran con el asesino, encontraron en la computadora del joven Kun una fuerte discusión que tuvo con un usuario del juego Tibia, momentos antes de que fuera cometido el asesinato. No fue difícil averiguar dónde se encontraba ese sospechoso, pues se dieron cuenta de que eran vecinos. Cuando los agentes del bien tocaron la puerta de la residencia Petri, Daniel abrió, viéndose desde el minuto 1 nervioso. Los policías le hicieron algunas preguntas y al poco tiempo, Daniel confesó que sí había peleado con Gabriel, pues le había hecho trampa en Tibia, y que no le quiso pagar la cantidad de monedas que le había proporcionado tiempo atrás. Todas las piezas encajaron. Daniel Petri fue arrestado y detenido como el principal sospechoso del crimen. La policía le notificó a los padres de Petri que se hallaba detenido, y a los padres de Kun les comunicaron el horroroso hallazgo. Petri fue llevado a prisión preventiva, en espera de los resultados de la necropsia hechas al cuerpo de Gabriel. Los resultados fueron innegablemente positivos. Se encontraron huellas dactilares y fluido preseminal de Petri en el cuerpo del joven Kun. Además, los resultados arrojaron que a la hora de ser amputadas sus piernas, Gabriel aún se encontraba con vida. La causa de la muerte fue debido a un shock hemorrágico. Cuando se le interrogó a Petri sobre por qué hizo semejante cosa, él con infinita sangre fría confesó haber cometido el crimen porque Gabriel le había hecho trampa en el juego Tibia. También contó, con lujo de detalle, todas las cosas horribles que le hizo, omitiendo la parte de la violación. Cuando los agentes tocaron ese tema, Daniel les gritó y se mostró hostil contra ellos,
lo cual hizo dudar a los policías si Daniel tenía otras preferencias, a lo cual él se negó rotundamente, aun con los análisis forenses en su contra. Al final, Petri fue enviado a una prisión para menores, hasta que cumpliera los 18 años y volviera a tener un juicio para dictarle su sentencia. Cuando se hizo pública la noticia, acompañada de las brutales imágenes, muchos pensaron que Petri se había vuelto loco producto de su adicción a los videojuegos, lo que provocó que cientos de jugadores de Tibia salieran a marchar por las calles exigiendo que no fueran juzgados, ni tachados de violentos únicamente por jugar el mismo juego que el asesino. Si esto último ya te parece un poco hipócrita, aún no lo has escuchado todo. Muy como pasó en el video de Miss Pac-Man, prepárate para enojarte, pues este aborrecible ser humano fue condenado únicamente a 3 años de prisión. Se salvó por ser menor de edad. El paupérrimo sistema de justicia brasileño permitió que este repugnante ser quedara libre terminada su sentencia, lo cual obviamente causó una gran indignación a todo el país. La fecha en que fue liberado es imprecisa, puesto que se hizo con la mayor cautela posible, pues era obvio que más de una persona tenía ganas de poner sus manos sobre Daniel Petri, especialmente el hermano mayor de Gabriel. Pero, ¿quieres saber algo más? Pese a lo repelente crimen que perpetró Daniel Petri sobre Gabriel Kuhn, los padres de este último siguieron dudando sobre si Daniel fue el asesino. Incluso a Guillerme le costaba trabajo creer que Petri cometió el crimen, pues él dijo que Petri era de todo menos una persona violenta. De hecho, hace no mucho tiempo comenzaron a aparecer personas en foros de internet donde se tocaba el tema de Daniel Petri, asegurando que eran vecinos y hasta amigos del joven asesino, y relataban que Petri en realidad era un chico manso, excluido por sus compañeros de escuela por considerarlo un bicho raro, hijo de un padre extremadamente violento y maltratador, del cual se sospecha que pudo haber abusado sexualmente de Petri en varias ocasiones. Incluso llegaron a alegar que cuando Petri abusó sexualmente de Gabriel, y este lo amenazó con acusarlo con sus padres, Petri tuvo miedo de que su padre, un homofóbico extremista, le fuese a propinar una paliza, por lo que decidió matar a Gabriel. Pero como siempre digo, mientras no haya pruebas contundentes, cuando tus únicas pruebas son tus palabras, tienes todas las de perder, y pasas a un segundo plano con el grupo de aquellas personas que solo quisieron tener sus 5 minutos de fama. De cualquier forma, hayan sido peras o manzanas, el horrible crimen que perpetró Daniel Petri sobre el joven Kuhn no tiene justificación alguna, ni tampoco el hecho de que haya sido sentenciado a tan solo 3 años de cárcel. El paradero de Daniel Petri hoy en día es desconocido. Los supuestos vecinos dicen que poco tiempo después de que Petri fuera encarcelado, sus padres pusieron la casa en venta y se largaron del vecindario para nunca más ser vistos. Y muchos teorizan, una vez que Petri salió de la cárcel, se fue a vivir con ellos para intentar tener una nueva vida. El caso de Daniel Petri es por mucho uno de los peores crímenes cometidos por un menor de edad. Un acontecimiento que petrificó del asombro a todo un país, y poco tiempo después, a todo el mundo. Y que hizo volver a cuestionarse si los videojuegos son los responsables en pudrirles el cerebro a los jóvenes que son adictos a los mismos. Pero ahora dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que los videojuegos vuelven violentas a las personas? Desde mi punto de vista no lo creo, pues yo juego videojuegos desde que tengo 4 años, en su mayoría de índole violenta, y en ningún momento se me pasó por la cabeza intentar recrear algo de lo que se veía en ellos. Es tu turno de dar una opinión. Te leo en los comentarios. Hasta aquí me despido. Soy Armando Loco y espero que tengas dulces pesadillas.